Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 24. Es donde tenemos un subtítulo: Defensa de Pablo ante el gobernador Félix. Nosotros habíamos visto ya un devocional que el apóstol Pablo, pasados 5 días después, descendió al sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y cierto orador llamado Tértulo para acusar a Pablo ante el gobernador Félix. Y el apóstol Pablo fue acusado ante este gobernador, a quienes trajeron este orador llamado Tértulo, donde llegó halagando al gobernador y llamándole excelentísimo y que gozaban de él por muchas cosas. Pero habían acusado al apóstol Pablo como un promotor de sediciones y lo habían denominado también como una plaga, y que tenía también una secta llamada los nazareos. Entonces el apóstol Pablo aquí va a exponer su defensa. Habíamos ya pasado este devocional del capítulo 24, del verso número 1 al verso 10. La defensa de Pablo y la esperanza de la resurrección. El apóstol Pablo va a poner también su argumento ahora, el que había puesto de antemano en el versículo 14, y de ahí en adelante hablando de la resurrección en el capítulo número 23, donde se dividió la asamblea. Habiendo el apóstol Pablo ya terminado su discurso, es donde lo envían también ahora al gobernador, porque él pide ir ante César. Y vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 21. Dice así la escritura. Dice: habiéndole hecho señal el gobernador para que hablase, Pablo respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justo como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando uno de los judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Esta es la defensa del apóstol Pablo. Es una defensa poderosa, es plantada, es cimentada. Una defensa argumentada sobre la resurrección, la esperanza dada a los padres y las promesas dichas por los profetas, que ha sido anunciado pues a través de estos líderes del antiguo pacto, a quien Dios usó como mediadores para que el pueblo tuviera estas promesas. Entonces el apóstol Pablo cimienta su defensa en la resurrección de los muertos, así de justo
como de injusto. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, yo procuro vivir con una buena conciencia. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, mi Dios amado. Sabemos que a diario, mi Dios amado, nosotros también tenemos que enfrentar muchas cosas, Padre amado, cuando nosotros argumentamos acerca de algo de la palabra, y el enemigo que nos rodea, Señor, mi Dios amado, también saca argumentos en contra de tu palabra. Pero sabemos y entendemos que tú nos das palabra, nos das sabiduría, nos das entendimiento, como se la diste a tu siervo Pablo, a todos aquellos profetas también que fueron perseguidos, a los padres en la antigüedad, Señor mi Dios amado, y aún aquellos todos que tú llamaste y sigues llamando, mi Dios amado, tú lo envías, pero también, Señor mi Dios amado, los capacitas y los dotas con tu Santo Espíritu, Señor. Por eso te damos las gracias, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Entonces Pablo expone una defensa más nítida y espiritualmente sólida del apóstol Pablo. No se trata simplemente de un argumento jurídico, sino de una confesión teológica en la cual Pablo, frente al gobernador Félix, y frente a sus acusadores judíos, declara públicamente que su fe no es una novedad extraña, ni una secta ajena a Israel, sino el cumplimiento de todo por cuanto la ley y los profetas anunciaron. La ley y los profetas hablaban de que se vendría un tiempo donde Israel recibiría al Mesías, y este Mesías traería la palabra de vida, la palabra de verdad y el nuevo nacimiento por medio de la fe y el poder del Espíritu Santo. Eso se había cumplido y es lo que el apóstol Pablo está anunciando, la buena nueva, la nueva de que ahora somos restituidos y somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo y hechos nueva criatura, y nos da una resurrección espiritual, una resurrección de vida, pero esperando y teniendo la esperanza de una resurrección del cuerpo de afuera, donde tendremos un cuerpo de gloria. Es lo que el apóstol Pablo está exponiendo ante el gobernador y ante sus acusadores, que pertenecen también a la misma nación de Israel, que ellos esperaban esta promesa, pero como sabemos, pues ellos no aceptaron al Mesías ni creyeron a la palabra de Jesús. La defensa de Pablo es un testimonio vivo de cómo la esperanza de Israel se cumple en Cristo Jesús. Y como la resurrección es el centro de toda revelación, es el centro de la revelación, es la esperanza más poderosa y la última que espera pues el pueblo de Dios en la segunda venida de Cristo, la resurrección del cuerpo de afuera, del cuerpo que mucho se ha desvanecido en el polvo, pero que del polvo de la tierra serán levantados, como dice Job en el capítulo número 19, verso 25, que del polvo de la tierra él se va a levantar. Pablo no evade las acusaciones, las desarma, no evade el pasado judío, lo reivindica. No evade la escritura, la confirma. No evade al Cristo resucitado, lo proclama como la esperanza eterna de los justos. Él sabe que no está ante un caso jurídico, sino ante un juicio espiritual. Los líderes religiosos lo acusan de herejía, pero él afirma que todo lo que cree está escrito en la ley y en los profetas. O sea, no es un pensamiento o un sentimiento vago, es un pensamiento y un sentimiento que está cimentado en la roca, en Cristo, en el que resucitó de entre los muertos, y es la esperanza que tiene sus seguidores. Este pasaje también nos muestra que el apóstol no plantaba donde otros habían plantado. Él dice, no, yo no vengo aquí ya predicando, porque hay personas que han compartido y predicado la palabra de Dios aquí, y que durante todos estos días él no predicaba públicamente Jerusalén. Ya su ministerio estaba orientado hacia los gentiles, y él está diciendo ahora que aquellas personas que vienen de Asia y que lo acusaron, ¿dónde están? No lo están acusando, sino otros que supuestamente ellos creen a lo que otros están hablando. Ahora, su presencia en el templo tenía un motivo: adoración, limosnas, ofrenda y purificación. No estaba predicando ni estaba persuadiendo a la multitud, solamente estaba adorando, trayendo las limosnas porque había un problema de una escasez en Jerusalén y en alrededores, ofrendas de purificación y compartiendo con los suyos. Nada fuera de
de lo común, ni causando un alboroto o sedición. La clave de todo esto es el verso 15, la resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Pablo introduce ante Félix y ante los opositores judíos la verdad escatológica que define la fe de Israel desde Daniel hasta los escritos intertestamentarios. Nosotros sabemos que el libro de Daniel es un libro poderoso donde se muestra el Cristo, el Hijo del Hombre, que vendría y sería muerto, no por sí se le quitaría la vida, y donde Dios levantaría un reino que no sería jamás destruido y el Cristo resucitaría, el primogénito entre los muertos. Ahora vamos a exponer estos puntos muy importantes, la defensa de Pablo y la verdad. Habiendo hecho señal el gobernador para hablar, Pablo respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pablo inicia con sinceridad, reconociendo la experiencia del juez, no en adulación, sino en realismo, en la verdad. Su defensa se basa en los hechos verificables. No predicó, no discutió, ni causó tumulto. El apóstol Pablo no teme porque su conciencia está limpia. La verdad no necesita adorno, solo ser expuesta. Ahora el Salmo en 26:2 dice: examíname, oh Jehová, y pruébame, escudriña mis íntimos pensamientos y mi corazón. Así que en el antiguo pacto hay unas características también acerca de la resurrección que habíamos comentado en Job capítulo número 19, verso 25-26. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive y en mi carne he de ver a Dios. Pablo apela a emociones, a realidad, pero que verdaderamente están cimentadas en la palabra de Dios. Si él está emocionado, si él está hablando una realidad, esto no viene de unas emociones vagas y vacías, sino que la realidad de la verdad lo hace andar en gozo, en armonía, lo hace testificar la realidad y la verdad ante sus enemigos, sin importar si iba a morir o iba a ir preso. El creyente puede hablar con sinceridad ante cualquier tribunal cuando su vida es transparente y su corazón está gobernado por la verdad. Es por eso que el apóstol Pablo está tranquilo, porque él sabe que va a ir a un tribunal, pero que un tribunal más adelante ante Dios. Ahora, tenemos que preocuparnos cuando verdaderamente nosotros no estamos hablando la verdad, cuando estamos mintiendo, cuando no somos fieles y leales a Dios, cuando verdaderamente el evangelio no está paralela con nuestra vida, cuando estamos haciendo lo que nos viene en gana, cuando somos desobedientes y somos acusados. El apóstol Pedro también, un apóstol que es el apóstol que es dirigido ahora a los judíos, porque vivía ahí en Jerusalén y le predicaba y estaba como líder entre de los de su nación. El apóstol Pedro tiene una carta que dice que si nosotros somos abofeteados por la verdad, tenemos que tener gozo, pero que si somos abofeteados por la mentira, tenemos que tener tristeza y examinar nuestro corazón. Ahora, la confesión del camino y la fidelidad a la escritura. Dice el apóstol Pablo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas que están escritas. Pablo afirma que su fe es exactamente la de los padres. Fíjense que no se sale de lo que está plasmado y está escrito y cimentado en el antiguo pacto, pero ahora entendida a la luz del cumplimiento de Cristo. Esas promesas que fueron dadas a los padres por medio de los ángeles que se le entregó a los profetas, porque los ángeles fueron los mediadores, los que trajeron la palabra a los profetas, como lo dice el libro de Hebreos y como lo dice también el mismo apóstol Pablo en el libro de Gálatas. El camino no era una nueva religión, sino el cumplimiento de las sagradas escrituras. Así que las promesas dadas a los padres, al pueblo de Israel, ahora se cumplen de una manera en Cristo y son repartidas por la fe mediante el Espíritu Santo a la nueva criatura. Esa nueva criatura es la que está gozando de los poderosos, dice
poderes del siglo venidero, los poderosos poderes, valga la redundancia, que vienen y que vamos a experimentar en el siglo venidero. Dice el libro de Hebreos que si nosotros hemos sido experimentados, hemos vivido, hemos gozado los poderes del siglo venidero, es porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ya mora en nosotros. Así que los que lo acusan, lo llaman a él un hereje, que está predicando una herejía. Pero el apóstol Pablo está predicando la verdad, la continuidad del antiguo pacto que se hace una realidad en Cristo Jesús. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo número 10, verso 4, que el fin de la ley es Cristo. Ahora, en Cristo Jesús hay un nuevo pacto, una nueva realidad. Ya el hombre no está muerto en delitos y pecados como en el antiguo pacto, ni está dando obras para muerte, como lo dice también en Romanos capítulo número 7, que la ley daba frutos para muerte, porque las personas iban al seno de Abraham y no tenían la resurrección espiritual, pero que ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, una nueva criatura, una nueva mente, somos regenerados, somos vivificados y esperamos ahora la redención y la transformación, la glorificación del cuerpo de afuera, que es lo que apunta el antiguo pacto en Cristo Jesús, que en el Mesías entonces vendríamos y experimentaríamos las verdaderas y poderosas bendiciones espirituales, porque las materiales dadas al pueblo de Israel eran sombra de lo que había de venir, la tierra, el templo, todos los sacrificios que se hacían en la ley y todas estas cosas apuntaban al Salvador. Venido el Salvador, entonces la ley se cumplía toda en Cristo. Ahora fíjese lo que dice el Salmo 119, 160. Tu palabra es verdad desde el principio y eternamente es establecida tu justicia. Así que la justicia del Señor se establece eternamente. En Cristo Jesús somos justificados. Acerca de la resurrección de la fe de Israel siempre incluyó esta esperanza de vida después de la muerte. Isaías 26, verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Es la esperanza poderosa y final que espera el pueblo, ahora impartida a todas las naciones, como se le dijo al patriarca que es el padre de la nación de Israel, a Abraham. En ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. La verdad que estamos viendo aquí es una realidad escrita que se convierte en una fe. El apóstol Pablo lo dijo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que la verdadera fe no rompe la escritura, la confirma. El camino no es una desviación, sino la recta interpretación de la ley y los profetas. La fidelidad del apóstol Pablo muestra que el evangelio es la consumación de todo lo que Dios prometió a sus seguidores. En este caso los padres que cimentaron la nación de Israel y proclamaron la verdad del evangelio que venía y que ahora en Cristo Jesús se hizo una realidad. La esperanza de la resurrección de justo como de injusto, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que hay de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Entonces en la resurrección todos se van a levantar, como dijo Cristo en el capítulo número 5 de el Evangelio según San Juan. Esto confirma y es un paralelismo y es una verdad y abraza la verdad de Cristo. Cristo dijo que vendrá tiempo que los que están en los sepulcros vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que están en el polvo de la tierra vendrán a resurrección, uno para condenación y otro para vida eterna. Eso es lo que dice también Daniel en su capítulo número 12, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. O sea, ellos abrigaban esta esperanza, pero la rechazaron porque la predicó un Mesías que no concordaba con sus expectativas, ni en el reino que ellos tenían en su mente, un reino mundano y terrenal. Entonces dice el apóstol Pablo de que ha de haber resurrección de muertos, así de justo como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
Entonces Pablo presenta la doctrina central del pasaje, la resurrección de todos los hombres. Aquí está claro, todos van a resucitar en un mismo día, como lo dice el capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Y también el capítulo número 11, cuando resucita Lázaro, que la hermana dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesucristo dice que a él escogió Dios, que él es el pan de vida y que le dará vida y resurrección en el último día, en el día postrero, porque vendrá un día donde Dios juzgará al mundo con justicia. Así que cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que predicarlo con la verdad, con sinceridad, aunque muchos le duelan y se sientan ofendidos o se sientan acusados. Viene un día donde todos serán juzgados, donde todos los hombres estarán ante el juicio del Señor. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en su carta, en el capítulo número 2, verso 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Está hablando en plural de todos los hombres, conforme a mi evangelio. Fíjese lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo, porque él está hablando en las Escrituras que va a haber resurrección de justo como de injusto, pero eso va a ser un día, el día de Cristo, el día de su venida. Que él también le habla a los tesalonicenses que viene un día en la cual los hombres enfrentarán el juicio de Dios. Dice el apóstol Pablo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, por Jesucristo. Eso concuerda con Juan capítulo número 5. El juicio se lo ha dado el Padre al Hijo, porque así como el Padre tiene vida y le ha dado vida al Hijo, tener vida en sí mismo, que es el mismo Dios, aunque Él está en carne, pero Él dice que le ha dado vida en sí mismo, aunque está en ese cuerpo humano, para que yo entienda que Él es Dios, y que Él dice también en las Escrituras que nadie le quita la vida, sino que Él la pone y se la vuelve a poner, se la quita y se la vuelve a poner. No es el hombre, es el mismo, pero que los instrumentos del enemigo, Satanás, lo pone a él en la cruz, pero igualmente el Espíritu Santo es quien le da vida. Él pone su cuerpo para que le quiten la vida, pero él mismo le da vida. Y así tiene él el poder para darle vida a todos aquellos que creen en él. Pero hay un día, dice el apóstol Pablo, que Dios va a juzgar la mente y el corazón de cada uno de nosotros los hombres. Dice la palabra en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando el hombre nace de nuevo y tiene la nueva criatura, su corazón se llena de gozo, de alegría, porque se ve una nueva criatura y perdonado. Así que esta esperanza compartida por los fariseos y por el judaísmo fiel, la resurrección es la base de la ética cristiana, porque habrá juicio y se vive en conciencia limpia, pidiéndole perdón al Señor. Nosotros limpiamos nuestra conciencia con la sangre de Cristo y pedimos perdón de nuestros pecados y de nuestras maldades, cuando nosotros sabemos y entendemos que hay un juicio venidero. Así que la resurrección es una realidad, pero una realidad que vamos a enfrentar también el juicio de Dios. El apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense que el día del Señor también era una palabra prometida a través de los profetas en cuanto al juicio a Israel, a Jerusalén, por desechar al Mesías, pero también es un día señalado por el Padre en la segunda venida de Cristo. Entonces, la destrucción del templo y de la ciudad tipifica ese día donde el hombre será juzgado, y tipifica también el día donde el hombre muere y su tabernáculo es destruido y va al polvo de la tierra. Entonces pasa un juicio directamente, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice el libro de Hebreos en el capítulo número 9, verso 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aún así, está establecido un día donde Jesucristo vendrá y todos los muertos saldrán del
la sepultura, y entonces irán a un juicio ante la presencia del trono del Señor, tanto justo como injusto, por las cosas que hemos hecho aquí. Eclesiastés verso 12, 14 dice: Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Ahí está claro. Justo e injusto, Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. La resurrección no es un concepto cristiano tardío, sino la esperanza original de Israel. Fíjense que Job ya tenía esta esperanza, no pertenecía al pueblo de Israel, ni siquiera conoció a Moisés. Job es el primer libro de la Biblia, un libro muy antiguo, primero escrito que los 5 libros de Moisés, y ya tenía esta esperanza. Entonces el apóstol Pablo, ante su defensa y la acusación que le hacen los judíos, está centralizada en el evangelio. Pero pasando algunos años vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si en contra de mí tienen algo. Es por eso que yo comentaba acá que por qué fueron estos líderes religiosos y no llevaron a sus acusadores, que según ellos proclamaban que Pablo traería alboroto, sedición y tenía una secta. Oigan estos mismos si han hallado en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección. Entonces Pablo revela el vacío de la acusación. Él no causó tumulto, se halló purificado. Sus verdaderos acusadores no estaban presentes ante el concilio. La discusión no fue por alguna cosa mala o ofensa, sino por la doctrina de la resurrección. El juicio es religioso, no jurídico. El conflicto entre Cristo resucitado y el sistema que ha rechazado la luz de Cristo. Entonces está claro que el apóstol Pablo también le dice a los tesalonicenses que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí está el modo de pensar de Pablo. Una resurrección de justo como de injusto. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, el día del Señor es uno solo, no son varios. No hay varios días, hay una sola resurrección y hay un solo juicio. Una venida en gloria, donde también tendremos un cuerpo de gloria igualito al de Jesucristo, como lo dice Juan en su primera epístola, capítulo número 3. Está claro, no hay añadidura en esta palabra. No hay cosas que se le está añadiendo a través de este mensaje. Son directas estas palabras, tomando en cuenta también las palabras de Jesucristo en Juan capítulo número 5, donde dice que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Antes, ahí en ese capítulo número 5, el apóstol Juan describe también que Jesucristo habla de una resurrección espiritual, de los que escuchan la voz del Mesías, del Cristo resucitado, vivirán y serán resucitados. Esto es lo que nuestro gran Dios, a través del Espíritu Santo y sus santos apóstoles, nos dejan ver en las Escrituras. Amados hermanos, Pablo pone al descubierto que la oposición no es contra él, sino contra la verdad de Dios. La resurrección es el punto que divide la humanidad. O se cree en el Cristo resucitado y se entra a la esperanza, o se rechaza la vida y se permanece en tiniebla. La defensa del apóstol Pablo ante Félix no es un acto jurídico común, es una proclamación del cumplimiento del pacto eterno dado a los padres. Eso es lo que dice Pablo. Aquí se cumplió ese pacto, se hizo una realidad en Cristo. Cristo no va a volver a venir en carne. La realidad de la Escritura es en el Cristo encarnado. Las promesas y todo el cumplimiento se da en la cruz, por medio de su sacrificio y el derramamiento de su sangre para obtener la vida eterna. Es la única esperanza, no hay otra. Los que se han muerto sin esta esperanza ya perdieron su tiempo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El apóstol Pablo demuestra que su fe es la misma que sostuvieron sus padres desde Abraham, Moisés, David, Isaías, Daniel y todos los profetas que anunciaron la resurrección. Lo que para los acusadores era una herejía. Pero Pablo era la continuidad del camino que Dios había trazado desde la antigüedad. En este pasaje se observa que Pablo no fue hallado causando tumulto.
ni predicando en aquel momento, porque su ministerio ya estaba centrado en los gentiles. Subió a Jerusalén a adorar, presentar ofrenda y limosna, y aún así fue acusado injustamente. Esta injusticia revela la ceguera del corazón humano cuando se presenta la luz del evangelio, pero es rechazada. Pero también revela la sinceridad del siervo de Dios, que sabe que su conciencia está limpia y que su vida está aliada con la verdad eterna de Dios. La resurrección es el gran tema de la defensa paulina. Aparece no como una doctrina marginal, sino como el corazón mismo del evangelio. La resurrección de Cristo es el pensamiento donde nosotros afianzamos nuestra fe, porque esa resurrección es la que nos da la vida espiritual, la vida nueva, que nos da la esperanza del cuerpo nuevo. En el antiguo pacto la proclama Cristo y la inaugura en el Nuevo Testamento. Así que Cristo es el mismo proclamador, pero Cristo es el mismo que la consuma y la lleva a cabo. Y Pablo la presenta como la razón del juicio final y como el fundamento de la vida cristiana. La resurrección de justo como de injusto es la piedra de tropiezo ante el incrédulo y la roca firme del creyente. Así que el que no cree en esto está desechando la palabra de Dios. Este devocional trae a la mente y al corazón del que lo escucha un capítulo importante. La defensa de Pablo no solo desarma las acusaciones humanas, sino que establece la confesión eterna de la iglesia, que Cristo murió, resucitó y juzgará a vivos y a muertos. Por eso que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra, porque vendrá tiempo donde todos seremos juzgados. Vamos a ser juzgados. Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá hora donde entonces vendrá un juicio, donde vendrá una revisión a todas las mentes y corazón que se le ha predicado el evangelio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está claro, es la misma doctrina y es un solo día que el apóstol Pablo tiene en mente. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, controla doctrina y paciencia. En estos últimos versículos de este capítulo y el verso 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Lo vuelve a repetir, el día que habla Cristo en Juan capítulo número 5, Juan capítulo número 6, Juan capítulo número 11 y en muchos de sus capítulos. Si usted lo busca, es el mismo día que habla el apóstol Pablo, no son 2 días. Cuando usted se va a los profetas, se habla del día de Jehová, el día espantoso. El día de Jehová viene, el día de Jehová está cercano. Es ese día que el apóstol Pablo habla acá, el día del juicio y la resurrección, de justo como de injusto. Dice, el Señor recompensará lo suyo, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Así que Jesucristo viene con una recompensa para lo suyo, pero viene con un juicio a todos aquellos que rechazan el evangelio. Por esta esperanza es juzgado Pablo, pero es la misma esperanza que vive la iglesia, porque lo que el mundo rechaza como herejía, Dios lo ha establecido como verdad inmutable desde la eternidad. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, Señor, a ser sincero en el sentido de que cuando estemos, Señor, mi Dios amado, también haciendo la maldad y la mentira, ayúdanos a confesarla, Padre amado, ante ti y ante aquellos, Señor, mi Dios amado, que muchas veces nos ven haciendo lo que no es justo. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, danos fuerza y fortaleza. Pon arrepentimiento, gozo y esperanza en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre amado, para que así también nosotros tengamos una conciencia limpia y llevar el evangelio a aquellos que están muertos en delitos y pecados, que creen que están desechados, pero que tienen esperanza también en Cristo Jesús, que sus obras malas, sus pecados son perdonados y lavados por medio de la sangre de Cristo, que ellos también tienen esperanza como todos nosotros, lo que te hemos aceptado, hemos gozado y estamos gozando de esa esperanza, Padre amado. Ten misericordia de aquellos que están muertos en delitos y pecados y están esclavos del enemigo.
Ayúdalo, Señor, a ver tu palabra como la verdadera realidad y la esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús, Padre. Señor, quita las vendas como también se la quitaste el apóstol Pablo cuando estaba del bando de aquellos que estaban en contra. Y lo hiciste un ministro, un apóstol al cual no ha dejado las escrituras. Y que tú le diste, Señor, ese mandato de llevar el evangelio hacia nosotros los gentiles. Los que no teníamos esperanza, los que no teníamos promesa, los que no teníamos Dios. No estábamos contigo, sin Dios y sin esperanza en el mundo, dice el mismo en Efesios capítulo número 2. Pero que por medio de la sangre de la cruz fuimos hechos un solo pueblo para escuchar el evangelio con una sola esperanza y con un solo día de salvación cuando Jesucristo venga en gloria y majestad. Como lo dice nuestro amado apóstol Pablo, cuando venga en las nubes y venga con gloria y majestad. Señor, te damos las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, les comentamos que en las redes sociales como en YouTube estamos como Oasis de Bendición, en TikTok como Oasis de Bendición y en el canal también de Facebook como Wilmer Rodríguez, donde también tenemos una exposición, un análisis, un estudio, un informe teológico sobre la resurrección, para que si usted ha quedado corto con este tema, se empape más y crezca más y pueda ver detalladamente por las escrituras cómo nosotros sacamos y entendemos que esto es un solo evento. Así que le invitamos a que usted pues permanezca atento a los demás devocionales para que siga creciendo en el conocimiento de la verdad. Dios le bendiga, Dios le guarde.